Se arrancan con una foto, una costumbre antirradial, pero que en esto de estar mezclando imágenes con sonido, vos podés entrar a www.radioh.com.ar y te encontrás con la foto de un compañero que llega de la mano de Mónica Hasenberg todos los viernes y que es un disparador. Primero, para analizar esa foto, la temática de esa foto, qué documenta esa foto, pero también para conocer a ese compañero y para analizar junto con él aspectos que exceden lo que su cámara registró ese día. Yo te voy a dar un pequeño anticipo y una mirada, porque tiene que ver con gatillo fácil, tiene que ver con una marcha, tiene que ver con gente que grita desde ese lugar, bueno, basta, terminemos con esta locura, que comenzó a bautizarse de esa manera, podemos decir a partir de la masacre de Bunge sobre finales de la década del 80, esos 3 pibes que son masacrados. A partir de ese momento, uno puede colocar lo que tiene que ver con represión o con gatillo fácil, porque gatillo fácil es como darle licencia para matar a las fuerzas de seguridad en función de retener lo más lejos posible del poder a los tipos que en algún momento van a abrir la boca pidiendo pan, pidiendo derechos. Y alguna vez, creo que fue el año pasado, en el marco de la mañana, con Víctor Hugo, en las 7:50, dijimos, creo que tenía que ver con el tema Santiago Maldonado, y de ahí en adelante Rafael Nahuel, y de ahí en adelante empezamos a catalogar de esa forma a los hechos que habían sucedido y a los que estaban sucediendo, que todas las represiones, que todos los casos de gatillo fácil, y ahí apareció Chocobar en el medio, teníamos que meterlo en la sección economía, no en la sección policiales. Que era un dato de la economía, que era un dato del mundo económico, porque esto, por supuesto, no cierra sin represión. Uno ya dice que el macrismo terminó. Bien, ¿qué viene ahora? Bueno, ¿cómo se van? Y generalmente en la retirada, los muertos los pone el pueblo. Y en este caso, con una Patricia Bullrich que le devolvió el uniforme, la placa y el arma a Chocobar para que salga a la calle, que sigue bancando a todo este tipo de locuras, mientras en sus espaldas está la muerte con más preguntas que respuestas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, porque está bien, aparentemente para el gobierno nacional, matar mapuches por la espalda. Ya hablar de gatillo fácil es, me parece, 2 palabras que forman parte de un rótulo que a este gobierno le queda muy chico. Esto de gatillo fácil no tiene nada, esto es licencia para matar directamente. Pero bueno, en ese marco se instala todas las muertes de gatillo fácil. Todas las muertes de gatillo fácil, que cuando uno entra en los números de la Correpi, y la verdad que te ponen la piel de gallina. Sobre todo porque tienen que ver con muertes donde el Estado es protagonista de alguna u otra forma, directa o indirectamente. De última le está pagando ese tipo el arma y las balas en el marco del sistema democrático. Por lo tanto, ahí está el punto más jodido de toda esta historia. Y nos acompaña hoy Gabriela Manso. Gabriela, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación a Mónica y a vos. Siempre decimos que en los periodistas, en cualquier artista, lo importante es conocerlo debajo del escenario para saber por qué hace lo que hace arriba. Y obviamente lo que mira tu cámara, después de haber pasado por ciencias políticas, no es lo mismo. No es ni mejor ni peor, pero no es lo mismo, no es igual. Hay una mirada distinta que tiene que ver con un análisis previo del conflicto y que seguramente, como siempre nosotros decimos, si uno le ofrece ante una represión, ante ante cualquier problema en la calle, la mirada que toma el lente detrás de la cana y uno lo que ve es a gente tirando piedras, es una cosa. Pero si uno está detrás de la gente o con la gente y lo que está de frente es la represión oficial, seguramente habría también una lectura distinta por parte de aquel que consume los medios de comunicación, aún en el marco de la batalla cultural más despiadada. Mónica, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Es así, ¿no? Depende de donde Sí. yo me pare,
buenas tardes, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, porque ya todo lo demás, digamos, todo lo que va en el entre paréntesis, aquel que nos está escuchando ya lo conoce. Y... Por lo menos podemos hablar de las acciones populares, ¿no? Porque lo que retratamos las fotógrafas es justamente la acción popular frente a todas estas avanzadas por quitarnos derechos. Entonces, bueno, es bueno poder detenernos, porque la cotidianidad es tan voraz, digamos, ¿no? Y transforma todos los hechos. Lo de ayer ya pasó, sí. Y hoy ya tenemos nuevas historias para contar, y bueno, esto de lo más efímero. Crueles que las de ayer por ahí. Algunas sí, pero algunas no. O sea, la foto que hoy estamos presentando de Gabriela realmente es tremenda, ver esa cantidad de madres con la foto de sus hijos colgada en el pecho. Uno a veces habla o está hablando del tema, pero no toma la dimensión epidérmica, emocional, digamos, ¿no? Es difícil ponerse en el cuerpo de una persona que está pasando por ese dolor. Yo acompaño mucho a las madres y las veo que son tan activas que a veces me cuesta entender cómo hicieron para sobreponerse a ese dolor. Pero bueno, somos raros, las personas somos raras. Podemos sobreponernos, parece. ¿Por qué esa imagen? Porque generalmente nos toca alguna fibra distinta a esa que otra foto. ¿Qué te dice a esta altura cuando la ves? Porque la verdad, marchan, están de pie, están peleando, están altivas, están con ganas de dar esa batalla en la boca del león que, qué sé yo, a veces muchos no están dispuestos a dar. Pero ¿qué te dice esa imagen? Creo que, por un lado, como madre, porque soy madre, ese día me emocioné y lloré después de la foto. Me encontré con una colega y nos pusimos a charlar y me puse a llorar. O sea, porque realmente es el dolor de la pérdida de un hijo es algo que no, o sea, uno no lo puede dimensionar. Uno no lo puede dimensionar. No. Entonces uno trata de alguna manera, más allá de la foto en sí, de ponerse en el lugar mínimamente, o sea, porque no se puede poner en el lugar de esa persona. Pero al hacer ese ejercicio es donde el ejercicio de tratar de ponerse en el lugar del otro es donde, bueno, tiene que surgir un poco de compasión, un poco de sentimiento, y de decir, bueno, por algo están de pie, indudablemente es porque no tienen nada para perder, ya perdieron todo. Entonces, si ya perdieron todo, es como tal cual, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que yo siempre digo lo mismo, son el faro. O sea, hay que mirar ahí, y que ese es el lugar correcto, porque sin violencia, sin ningún tipo de agresión, ellas recorrieron el mundo, hicieron valer su voz y hacer trascender qué es lo que estaba pasando en la Argentina con los derechos humanos, con las pérdidas de sus hijos, de sus nietos. Entonces, un poco es eso también. O sea, esas mujeres no tienen nada para perder, están ahí para reclamar por sus hijos muertos, por una policía que el Estado le suelta las riendas, porque uno no puede pensar a la policía independientemente del Estado, y por otra parte pensar también desde el lugar en el que esas mujeres, también había reclamos no solo de mujeres que han perdido a sus hijos, sino de mujeres que tienen presos a sus hijos, que les han armado causas y que están presos. Claro. A lo Campagnoli, cuando el tipo tenía todo el álbum de fotos de Barrio Mitre, y ante cualquier causa era elegí uno de estos. Y así se maneja estos tipos que, a ver, estamos hablando de personajes que están peleando ser el Procurador General de la Nación. Hoy, y desde la Fiscalía de Saavedra, se hacía decir la Thatcher de Saavedra, y lo máximo que tenía para ofrecer era un álbum de fotos donde estaban todas las caritas de los habitantes del barrio Mitre, para que ante cualquier hecho que todavía no tenía un protagonista, vos lo elijas. Bueno, en manos de esos tipos estamos.
Tal cual, es el chivo expiatorio. Alguien tiene que Alguien caer paga. para que alguien se quede con la conciencia tranquila, y en realidad es un inocente que es víctima del Estado, del Estado represor. O sea, y volvemos siempre al mismo punto en el tema de cotidiano en el cual este Estado es represor, si bien, digamos, hay estados más o menos represores, ¿no? Pero este Estado es 100% represor. Todas las políticas que están llevando adelante, es imposible que puedan cerrar de alguna manera sin represión. Eso es algo que se dice, pero es real. Es real. Y uno lo ve en la vida cotidiana, lo ve en la calle. Cuando después de cada marcha, más o menos siempre está la policía, de civil, de no civil. Mismo anoche después de la marcha, yo estuve hasta último momento casi, y se llevaron un par de chicos presos y hicieron un despliegue pero atroz de policía, de los camiones hidrantes, de las motos, y bueno, es tratar siempre de amedrentar y de callar, y de que uno no pueda, de que la gente se quede en su casa, foto de la gente en su casa, ¿no? Porque uno también, cuando uno piensa en foto, y no de la gente reclamando por los derechos que hemos venido logrando, que no son gratuitos, y que es tan difícil, y que día a día nos los van quitando. Tu cámara encara a esa primera línea de mujeres marchando, pero ¿cómo imaginás a esa cámara si sale de ahí y comienza a fotografiar a los que indiferentes, insensibles y hasta por ahí puteando porque esa marcha los molesta, entorpece el tránsito? ¿Qué hay fuera de esa marcha con un ciudadano de Buenos Aires impermeable a todo eso? Y es decir, cuando fue la marcha, por ejemplo, por el aborto, yo estuve haciendo fotos también del otro lado, y es un poco eso también, es la indiferencia hacia esta cuestión del salvemos las dos vidas, que en realidad sabemos que no se salva ninguna. Y es algo tan que justamente no pensar en el otro. Me parece que el compromiso, cuando uno saca una foto, está el compromiso, que para mí es fundamental, ¿no? El poder comprometerse con eso, y poder llevarlo más allá, y que se vea que hay una cuestión de empatía con el otro, que es lo que falta. No hay una cuestión de empatía. Lo que vos decís, esta gente que es indiferente porque se molesta porque le cortan el tránsito por una marcha, no hay un lugar de empatía, de ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, a ver qué es lo que te pasa. Me pasó, por ejemplo, la primera marcha que hizo Telam al CCK. Yo hice unas fotos de una de las periodistas de Alelí, que está discutiendo con una mujer colectivo, que está en el colectivo. Sí, claro. Que está en el colectivo. Sí. Y la mujer, lo único que le interesaba era llegar a tiempo a su casa, o al trabajo, ahora ya no me acuerdo. Al llegar al trabajo, ella venía del hospital de un tratamiento de quimioterapia. Sí, Carlos Brigo contó que a él le hicieron lo mismo. Él se subió a un colectivo. Exacto. Y lo bajaron del colectivo. Sí, era ese mismo colectivo, porque hice la foto de Carlos, y después del otro costado estaba esta periodista que le decía, pero a ver, mírame, somos iguales. Tengo compañeros que echaron del trabajo, que están en situaciones gravísimas, con hijos con cáncer o con tratamientos igual que vos. No podés mirarme y decir, somos iguales. La mujer que estaba sentada atrás, se le llenaron los ojos de lágrimas y se puso a llorar. Y cuando terminó toda esa situación, esta otra mujer seguía insistiendo con tengo que llegar a tiempo, no me importa, hacerlo en otro lugar. Y después hablábamos con Aleli, que le decía, bueno, pero está bien lo que hiciste, lo que le dijiste, porque en algún momento la ficha a esa mujer le tiene que caer. Sí. O sea, pero bueno, es difícil esto, lo que hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Qué difícil la sociedad, la mente humana, y cómo uno procesa todo lo que le va pasando en estos, desde la política, ¿no?
en realidad uno es un ser, un animal político, digo siempre, desde que nace, porque nacimos en sociedades políticas, entonces... Sí, pero ahí me parece un punto muy interesante que tiene que ver con esto de ser un individual o pensarse en una sociedad. Entonces creo que esta ha sido la diferencia también entre las madres de víctimas de gatillo fácil, que su dolor pasa a ser comunitario, digamos, ¿no? Pasa a ser social, y eso es lo que creo que las hace sobrevivir a ese dolor, porque ya tenés un mundo, un país, un barrio que está involucrado en ese tema, y eso me parece que es un hecho muy interesante y de crecimiento muy profundo de las personas, ¿no? Uh-huh. Eso de pensarse que lo que te pasa a vos le pasa a todos, esto que vos decías, bueno, a vos también te puede pasar, vos también te podés quedar sin trabajo, vos también podés tener un enfermo en la familia y no tener dinero para comprarle la medicación. Entonces, eso creo que es un paso adelante en el crecimiento como ser humano, como un ser social. En el caso de los despidos, sobre todo en los 90, porque por supuesto no podemos estar hablando de cómo nos manifestábamos en la dictadura, porque eso es imposible, pero lo que vivimos hoy es exactamente igual a aquel momento donde el que tenía laburo consideraba al recién despedido como un leproso. No sea cuestión, yo me salvo, yo tengo un lugar en el bote salvavidas y entonces no quiero infectarme de estos tipos, que ¿qué va a hacer? No sé, les tocó, cosa del destino. Será interesante ver qué pasa el próximo miércoles, porque se marcha del Obelisco otra vez al CCK, a partir de las 14, todos los compañeros de prensa. Kirchner, quiero llamarlo yo. Bueno, muy bien. No quiero dejar de llamarlo así. Y por ahí, qué sé yo, o cambió algo o no, con esos colectivos que van a ser otra vez, de alguna manera, ralentados por la gran convocatoria que va a tener esta defensa de los 357 despedidos de Telam, que no es más que la defensa también de 500 telegramas que esperan en Canal 7 y 200 que esperan en Radio Nacional. Ver cómo termina el conflicto en Telam es un poco ver cómo continúa el mismo conflicto en el resto de los medios públicos. Pero bueno, ya el tema tuvo un tiempo de maceración, decisiones de la justicia, y en el medio más despedidos todavía, como para... Sí. Y un dólar que pasó la barrera de los 40. Ayer techo de 41 para terminar en 40, y hoy, después nos vamos a fijar, la rueda terminó hace 5 minutos, debe haber terminado en 39 y monedas, o en 39. Por lo tanto, se amesetó en una locura. ¿Qué iba a pasar hoy? Iba a bajar, ¿cuánto? Nada, centavos, a la espera de lo que pase el lunes, intentando con un feriado bancario virtual del fin de semana, ver cómo arranca la rueda, aunque el lunes no va a haber ningún tipo de resolución, salvo que te mientan desde Estados Unidos, porque en Estados Unidos es feriado, y recién el martes habrá una reunión oficial con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, el miércoles habrá que ver cómo reacciona ese punto neurálgico, cerquita de Retiro, con gente yendo y viniendo al laburo y yendo para casa. Por lo tanto, ahí empieza la guerra de pobres contra pobres. Justamente, y eso es lo que duele mucho. Ahí en el conflicto de Telam, lo bueno es que los trabajadores, porque yo lo venía siguiendo de cerca, porque tengo gente conocida hace muchos años trabajando ahí, este famoso el doble discurso que le llegaban los mails, los telegramas de despido que le depositaban a unos, a otros sí, a otros no. Lo bueno es que no hubo diferencia, se unieron, y el conflicto, digamos, se llevó a un lugar en el cual son todos los trabajadores, recibieron telegrama, no telegrama, le depositaron, no le depositaron, están todos juntos en la misma lucha. Sí. Entonces eso es importante, es esta cuestión de, bueno, no hay diferencias y la empatía con el otro, más allá de que si el telegrama... Es muy interesante como lucha, es muy interesante. Se ha instalado además, en la calle, deja costos muy altos, que la gente conozca, el hombre común, quién fue y quién es Rodolfo Pousá,
tiene más claro Lombardi, pero como lo hemos dicho más de una vez en este micrófono, es de alguna manera el responsable de las listas de 700 despidos en Canal 13 a principios de la década del 90, de las listas de 350 despidos en América en el año 97, conflicto con toma del canal y un delegado muerto, responsable de los despidos en Telam, en la Alianza y ahora. Por lo tanto, solo esto puede pasar en el marco de una sociedad que no sabe ni siquiera quién es Rodolfo Pousa, porque si no, no hay forma. No hay forma. Cuando vos tenés contacto con el pasado, ya está. No me vengas a contar algo nuevo de este pibe. La memoria siempre, me parece. No, yo creo que no es porque vos tenés memoria de lo que conociste. De Pousa ni siquiera tomaste contacto con toda esa línea de tiempo que yo acabo de hacer. Fue enmascarado siempre. Decís hoy, ¿y quién será? Bueno, y cuando te cuento quién es, decís, sí, ¿cómo yo no lo supe? Bueno, es parte también de lo que te fueron ocultando. Los medios que corporativamente todos tenían un muerto en el placar, y en los 90 nadie te contaba qué sucedía en la vereda de enfrente, porque en cualquier momento eso mismo se reproducía fronteras hacia adentro en tu casa. Yo te preguntaba, ¿en cuánto cambia tu mirada después de haber pasado por ciencia política cuando tratás de retratar un conflicto en la calle que analizás de manera por partida doble? Y sí, te cambia porque te cambia, más allá de todo, siempre todo lo que uno vivió, leyó, es así, te va cambiando la mirada todo el tiempo. Y te cambia porque te parás justamente desde el lugar en el que, en mi caso, ¿cuál es el estado que yo quiero? ¿Cuál es el estado que me representa o que está cerca de representarme? Y a partir de ahí, de ese estado y de cómo configuro todos los actores, el poder ejecutivo, el poder legislativo, o sea, cómo se empieza a dar ese engranaje para que funcione el Estado de una determinada manera, es que los caminos van a ser uno u otro o varios, pero hay como caminos básicos, digo yo. En este caso, bueno, estamos atravesados por un Estado neoliberal y el pararse frente a eso implica que cuando vos ves a la gente marchar o a estas madres que están en estado de soledad total, que por suerte se agruparon, que por suerte están peleando juntas por lograr la justicia por sus hijos, más allá de esos lugares, bueno, pensás y sentís que el lugar del Estado no es el de hoy, el lugar del Estado es otro. Hoy hay un Estado, entre comillas se dice ausente. Yo creo que más que ausente es un Estado en el que abandona directamente a un montón de sectores. Su ausencia es la confirmación de su presencia, porque elige correrse para generar la zona liberada. Claro, exactamente. Entonces, elige a quién apoyar. Elige a quién apoyar, exactamente. O sea, por eso, y a quién abandona, es un abandono. Entonces vos decís, ¿qué estado querés? ¿Cómo lo pensás? Y bueno, entonces obviamente que la mirada va a ser distinta, que la atención, el foco va a estar puesto en otro lugar. No va a estar puesto en cuánta gente fue al cine o si salieron el fin de semana, o que está bien eso, no está mal. Pero digo, hay momentos que la coyuntura que nos atraviesa es tan vorágine, vos lo dijiste cuando la apertura del programa, todo lo que pasó hoy esta mañana, o sea, nada más que hoy, y día a día todo es como que, por momentos yo digo, esta gente también se supera con un montón de cosas, o cuando vos decís, bueno, basta, ya está, listo, no, hay otra cosa y otra, entonces justamente el rol del Estado es papel fundamental. ¿Qué Estado querés? Un Estado que realmente sea inclusivo, que apoye las políticas que tienen que ver con el desarrollo de las economías regionales. Qué foto esa, ¿no? La gente trabajando en el campo, que es su campo, y que produce para el resto del país. Y que el Estado es el que le está propiciando, digamos, créditos, bueno, de distintas maneras, como lo era el monotributo que le sacaron. El monotributo de los productores, ¿no? De los productores. Entonces,
te parás desde otro lugar, sin duda, porque tenés en la cabeza un modelo de país que no concuerda con lo que estás viviendo. O sea, el ideal o la utopía es una cosa y lo que la realidad que te va atravesando minuto a minuto es otra. Entonces, es es pesado, es denso, porque también es cómo vas procesando, cómo vas toda esta realidad, cómo la vas y hacia dónde y cómo haces para, bueno, y ahora cómo hacemos, y ahora cómo salimos, y ahora qué herramientas, porque creo rotundamente que tienen que surgir nuevas formas. Vos lo dijiste también. Nuevas formas de representación, una nueva constitución. O sea, esto no va para más. Las formas de representación no... Ni siquiera no reformar la vieja porque ya no aguanta un parche más. No aguanta un parche más. Directamente es refundarlo todo. Uno pone como ejemplo siempre a Evo, que refundó Bolivia a través de un Estado plurinacional, pero esto es una enseñanza que uno se lleva de lo que fue el Congreso por la Segunda Independencia, julio de 2015 en Tucumán, que es el foro, el segundo foro después del foro del Cervantes, y hay otro intermedio que no recuerdo si fue en la provincia de Mendoza o Entre Ríos. Bueno, entonces el de Tucumán sería el tercero, de una idea trunca, porque tendría que haberse multiplicado por todo el país. Pero había una diputada aymara, y había otra diputada que venía compañera de militancia de García Linera, ¿no? Entonces tenías el marxismo y los pueblos originarios. Entonces el tema era, ¿qué aprendimos nosotros de los pueblos originarios? Muchísimo. Por ejemplo, que los pueblos originarios nos decían, tenemos que cambiar la Constitución. ¿Para qué? Para esto, para esto, para esto. Y el marxismo decía, ay, Dios mío, problemas de la democracia burguesa, cambiar la Constitución. Me dice, ¿para qué? Dice, bueno, por ejemplo, cada vez que nosotros reclamábamos algo a los gobiernos anteriores, de Sánchez de Lozada, nos decían, no, pero ese derecho no está en la Constitución. Por lo tanto, ese derecho tiene que estar. Y nos dimos cuenta que no era una discusión burguesa, que ellos no existían en la Constitución. Así como no existen muchas cosas que a esta altura del partido tendrían que ser parte de los anticuerpos de una democracia boba, para que estos tipos no vengan y en 2 años y medio terminen con todo. Para eso hay que terminar con esa democracia sin anticuerpos, que es una democracia de republicanismo bobo, que puede venir cualquiera y terminar con un DNU, con la ley de medios, que debe ser la ley más discutida adentro y afuera del Congreso de toda la historia republicana. Me parece insuficiente la discusión. Yo creo que hay que discutirla en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, donde sea, en las universidades, porque no alcanzó a convencer a un montón de gente que seguía pensando que era una ley inventada por Cristina y Néstor. Bien, no sé, ¿quién te hacía pensar eso? Por supuesto que los que pierden en esa nueva ley, obviamente. Pero TN va a desaparecer. Pero te hago la lista de todo lo que ha desaparecido. Pero el tema es el sentido común, que está totalmente tergiversado con respecto a los derechos que tiene que tener una persona. Por ejemplo, hay un video que vi ayer de Milagro Sala, que la sacan del hospital en pijama para que vaya a testimoniar el juicio, y el juez la reta porque fue en pijama y no la dejaron ir a vestirse. Es una cosa que, o sea, es inmoral. Las palabras ya quedan cortas. Yo digo vergüenza, vos decís inmoral, y la verdad sentimos que no estamos diciendo nada. Que la llevó la misma policía, o sea, ¿no le daba vergüenza participar de eso? O sea, eso es lo que hay que crear. Vergüenza de estar haciendo algo que o sea, esos valores tan íntimos que no se les mueve un pelo. Hoy en Ámbito o El Cronista, el título era algo así como Milagro Sala fue a declarar en pijama. Sí, ¿entendés? Terrible. Como que, nada, se levantó de la cama, de rebelde nomás, y faltándole el respeto al tribunal, no tuvo ganas de vestirse. Y en ese video, ella está hablando de los docentes. Yo estaba tan pasmada que no pude entender todo lo que
lo que ella iba diciendo. En pero pijama, ella esposada. Solidarizándose con las universidades, con la universidad pública. Impresionante. Bueno. Cuando sea grande, yo quiero ser milagrosa. Bueno, ahí tenés un ejemplo de justamente de otras formas de poder trabajar con la comunidad y de poder lograr cosas para la comunidad en función del otro. Ellos construían, creo que siguen construyendo en algunos lugares, porque en Jujuy ya está, creo que desmantelado, no sé en el que está, pero no. Las casas, o sea, el tema de las piletas, del ocio, ¿no? De poder tener una pileta para bañarse, te hicieron creer. de trabajo. Claro. Y ahí tenés una forma de construcción que tiene que ver justamente con la empatía, con la comunidad, que es la que crea y arma en su propio territorio y puede a partir de ahí tener una calidad de vida mejor. O sea, puede tener un techo, puede tener un trabajo y puede tener medianamente unas vacaciones o un ocio, que son cosas como que no están, para ciertos sectores no están permitidas. Pero bueno, ahí está el Estado, siempre está el Estado. Obvio. Es fundamental. Entonces, a partir de ese modelo de Estado que vos querés o que no querés, que vos no necesariamente tenés que crear el mismo modelo de Estado que yo pienso. Pero bueno, ahí está. La diferencia ideológica entre una persona y otra que te atraviesa es eso. Fundamentalmente, para mí es básico. O sea, bueno, ¿qué Estado querés? Y a partir de ahí, bueno, se arma todo el resto. Pero vivimos una coyuntura, repito, que es con una vorágine tremenda. Entonces eso hace que pasen tantas cosas que a veces en la calle, es lo que hablábamos antes, no da abasto la cantidad de fotógrafos que estamos en la calle. A veces tratamos de cubrir los que están en medios, los que no estamos en medios, porque yo colaboro pero no estoy en un medio fijo. Entonces, pero bueno, es el intento de estar y de poder visibilizar lo que está pasando. Que los medios monopólicos no te lo muestran, ni Clarín, ni Nación, y bueno, entonces es como que se hace más desde un lugar de compromiso, más que de decir, bueno, a ver dónde puedo meter la foto, dónde puedo laburar, dónde no puedo laburar. Digo, me parece que también son tiempos que corren por otros andariveles. Cuando decís no te lo muestran, es un poco la confirmación de algo que cada tanto decimos en esta mesa como si fuera una especie de certeza madre, que es que los medios de comunicación hegemónicos, la prensa oficialista, como vos quieras llamarla, la monopólica, a veces gritan más a través de sus silencios que a través de sus títulos. Es más fuerte lo que ocultan, lo que no te muestran, que lo que te dicen. Y ese es el gran laburo. Y me parece que el análisis político que tenemos que hacer es que se resume todo planteando en esto del ciudadano impermeable frente al dolor del otro, el tipo que está absolutamente alejado de su realidad, el tipo que se quedó con aquello de van a cerrar TN y sin embargo ya cerró América, tambalea C5N, tambalea Radio 10, tambalea Radio del Plata, no murió Tiempo Argentino de casualidad, y así la lista es larguísima, y tiene que ver con 4.000 compañeros que hoy no tienen trabajo, es no tener claro quién es el enemigo. Y bueno, si querés ver imágenes de la marcha de ayer, salvo C5N y algunas imágenes que pasaron, pero detenete a ver las fotos de todas las fotógrafas y fotógrafos que estuvimos ayer cubriendo la alegría de la militancia y de la participación bajo el diluvio y el frío y la verdad que la participación ha sido, vinieron 40 micros de Rosario. Mirá vos. La verdad que es un placer, me da un orgullo. La lluvia, el frío. Enorme, pertenecer a este pueblo luchador, es maravilloso. Claro que sí. Gabriela, gracias por haber venido. Hoy la foto de Gabriela la tenés en www.radioh.com.ar y como siempre, de esa forma vamos construyendo una suerte de radio a contrapelo. No es solo sonido, por suerte también puede ser imagen. Como siempre, bueno, armando lo que será una muestra. Sí, vamos a hacer una muestra. Pero también vamos a hablar y escribir. Sí, claro, ¿por qué no? Muestra, mesa, con compañeros que vayan contándole a los que nos vengan a visitar ese día
cómo es este laguno en la calle, cómo es retratar lo que sucede en esa pelea cotidiana. Separamos con deuda externa, historia de la deuda externa, Argentina 2, Los Amigos, y después nos vamos a comunicar con el intendente de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque la bancada de Cambiemos tuvo número suficiente para aprobar esta semana algo que ya el intendente justicialista vetó, que es: podemos fumigar con glifosato hasta 30 metros de la casa más próxima. Y en el medio, un dato que es clave. De la bancada, que son 7, 6 son productores agropecuarios. 1 vende fumigadoras.